Los motores de combustión están llegando a su fin. Un pistón de hierro y níquel conectado a una biela unida a un eje acodado que servirá para dar soporte rotacional al engranaje primario del embrague. Y ese sistema ha prevalecido durante más de 200 años, hasta ahora. Demos la bienvenida al regreso del vehículo eléctrico. Aunque no lo sepas, hace más de 160 años que se dispone de la tecnología eléctrica del vehículo eléctrico. Todo empezó con el francés Gaston Planté, que inventó las primeras baterías recargables de plomo ácido. Estas se basaban en enormes celdas de plomo aisladas y puenteadas entre sí para producir una tensión eléctrica en función de una reacción química que se producía con un electrolito. El motor eléctrico data de 1740, en donde un benedictino monje creó sin darse cuenta el primer motor electroestático, al intentar modificar el globo de vidrio de Newton. La electrostática generada por dicha máquina expulsó una serie de rayos que hicieron llamar a la máquina torbellino de rayos. Con el paso del tiempo se perfeccionó esta antiguaya de máquina y se creó el motor de corriente continua, que poseía un colector por el cual se alimentaba el mismo. Así que ya teníamos los componentes básicos para crear nuestro vehículo eléctrico. Y durante varios lustros el vehículo eléctrico perduró y se hizo un hueco en el mercado del transporte. Pero ocurrieron varias cosas. Para empezar, el abaratamiento del coste de las gasolinas hicieron que empezaran a proliferar el vehículo de combustión interna. Eso, sumado a la bajísima autonomía que tenía la batería y el coste de la misma, fomentó el auge del motor de explosión y la caída del motor eléctrico en vehículos de transportes. Y así entramos en una de las épocas más productivas de la economía global. A partir de entonces, los vehículos propulsados por residuos orgánicos se hicieron los dueños del planeta. Coches, autobuses, trenes y aviones se pasaron a las gasolinas y derivados pétreos y gobernaron el mercado durante más de un siglo, pero nos ha pasado factura. El coche eléctrico es la alternativa que nos dan para evitar el desastre atmosférico global y el llamado cambio climático. El coche eléctrico funciona mediante un motor eléctrico de inducción, alimentado por una batería formada por células de litio. Como el motor es un conjunto formado por rotor y estator, al no disponer de muchas piezas, tiene un alto poder de aceleración. Además de quitar el efecto que tienen los motores de combustión del par motor, que cuando se pisa el pedal tarda un poco en adquirir la potencia mecánica, el coche eléctrico no tiene problemas de equilibrio, ni al acelerar ni al frenar, pues tiene un buen control de la velocidad. Además puede coger grandes velocidades y adquirir buenas aceleraciones. Tiene un autoiniciado y el torque de arranque, es decir, el par de motor, es muy elevado. Por lo tanto se tiene que regular con un dispositivo que se llama regulador en el vehículo eléctrico. El problema del coche eléctrico es la batería. Un coche eléctrico necesita una batería de polímero de litio galvanizado. No puede utilizar una batería de plomo como los que llevaban en los orígenes, ya que el plomo es contaminante, es pesado y no es tan práctico ni rentable como el litio, ya que para que el plomo pudiese proporcionar la misma potencia que el litio por unidad de superficie, la batería debería ser igual de grande que el coche y ocupar medio vehículo, cosa que está totalmente fuera de lugar. Una batería de litio está formada por una serie de células envueltas en material de litio y otros compuestos como son aluminio, mica, cobre y grafito. Por una reacción química en la descarga, los átomos de litio ceden sus electrones de valencia y convierten a sus átomos en iones positivos, para después en la carga volver a estabilizar la química atómica. Dicha célula puede proporcionar de entre 3 a 4,2 voltios, por lo que poniéndose en serie y en paralelo proporcionan la tensión necesaria para alimentar al vehículo eléctrico. Los procesos de producción serán los mismos, aunque cambiarán los proveedores y se reducirá el número de trabajadores. Al tener menos piezas el vehículo eléctrico que el de combustión, se requerirá menos mano de obra para montar en un coche eléctrico. Pero el ensamblado de motores, baterías, módulos también necesitará de recursos y mano de obra. Así que grandes empresas como Tesla absorberán parte de la mano de obra que sobra en las plantas de vehículos.
Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las baterías de litio es el producto base. El litio es muy escaso y solo se encuentra en pozos subterráneos en donde se acumula en forma de salmuera. Dicha agua tiene que procesarse y secarse para poder obtener la sal de litio, lo cual implica entre 6 y 8 meses de secado. Después hay que tratar el litio y depurarlo aún más. Por eso la tonelada de litio está a más de $22.000 hoy en día. Una pila de combustible es una batería inversa, es decir, produce electricidad a cambio de una reacción de oxidación que produce agua en un constante intercambio de reactivos, por lo que a una pila de combustible hay que alimentarla con un combustible externo. La pila de combustible es una batería continua que genera electricidad a raíz de un aporte de combustible que se inyecte a sus electrodos. Dicho de otro modo, la pila de combustible es una batería inversa, genera electricidad a partir de compuestos tal como el hidrógeno. Las pilas de combustible se sirven de reacciones electroquímicas, que no es lo mismo que reacciones químicas. La clave está en separar las reacciones de liberación de electrones, reacción de oxidación, y la captación de los mismos, reacción de reducción. De esta forma, la transferencia de electrones se produce a lo largo del recorrido. Lo que se hace es separar el suministro de combustible y el oxidante, de forma que los electrones sean liberados al oxidarse el combustible y estos sean conducidos hasta alcanzar el lugar en el que el oxidante se reduce. El único desperdicio de esta reacción es agua. El rendimiento de dicha máquina es más eficaz que la batería de litio, no contamina al medio ambiente y su construcción no implica una millonada. Por no decir tampoco que el hidrógeno es el elemento más abundante de todo el universo. La única pega que le podemos poner es que necesita un deuterio pesado o tritio para producir reacciones más potentes, pero también funcionaría con un deuterio habitual producto de la destilación del agua de mar. Ahora, tan solo pon mucha atención, mi lord, porque te voy a mostrar a las solteras entre las que puedes elegir. ¿Soltera número 1? ¿La soltera número 2? ¿O la soltera número 3? ¡La 3! ¡La 3! ¡La 3! ¡La 3! ¡3! ¡Pide la 3, Miguel! ¡Oh, sí, la tengo! ¡Ah! Ahora te toca a ti elegir cuál crees que es la mejor tecnología. Yo descartaría la 1 y elegiría entre la 2 y la 3, pero tienes que tener en cuenta que la obtención del litio, el reciclaje de las baterías y el almacenamiento de residuos tóxicos que no se pueden reciclar de dichas baterías. No quiero decir con esto que el coche eléctrico sea malo, pero necesitas un punto de recarga. La autonomía aún no es buena. El reciclaje de la batería es muy malo. Se necesitan almacenar los residuos que no se pueden reciclar y los tienes que acumular en puntos específicos que correrán a cargo de las empresas de reciclaje de dichas baterías. Además, también necesitarás un refrigerador especial para evitar que la temperatura de la batería alcance valores dañinos. Sin embargo, la Princesa 3 no genera residuos, expulsa agua al medio ambiente, proporciona más potencia y más economía al vehículo, pero sin embargo también contamina en la destilación del hidrógeno por métodos actuales. Tú decides cuál es la tecnología y con qué princesa te quedas. Recuerda darle a la campanita para mantenerte al día de las novedades y vídeos que suba tanto a la página web como YouTube. Y por cierto, si quieres proponer temas para futuros vídeos, no lo dudes, deja el mensaje. No hay restricciones, ni límites. ¡Sorprendedme! ¡Retadme! ¡Desafiadme!